Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2. Les invito a ponerse de pie para oír la palabra de Dios. Hoy vamos a ver que Dios derrama de su espíritu. Hechos capítulo 2. Estoy leyendo en la antigua versión Reina Valera. Dice, Hechos capítulo 2. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo, pues, les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. ¿Quieren leer conmigo? Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Otra vez. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Hechos, capítulo 2, el versículo 17, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Todos y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres una vez más levantar tus manos a alabar a Dios? Es que alababan a Dios en el día de Pentecostés y nosotros aquí
alabamos a nuestro Dios. Señor Jesucristo, aquí está tu iglesia y nosotros te honramos que tú eres nuestro Salvador. Tú eres el bautizador con el Espíritu Santo, nuestro sanador y el Rey venidero. Bendice a cada uno en el día de hoy. Bendice a todos que están recibiendo este mensaje por Facebook Live, por los que van a ver este servicio más adelante, y a nosotros aquí te lo pedimos, los niños también en su actividad, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Como personas mayores en la iglesia tenemos un rol muy importante. Tenemos que traer la palabra profética a la congregación. Tenemos que contar a las generaciones quién es Dios. Él nos manda, Él nos dice, diles quién soy. Y por eso cada domingo estamos contando quién es Dios. Y hoy estamos viendo que Dios derrama de su Espíritu. Entonces, si quieres tomar apuntes, observamos en Hechos capítulo 2 que llegó el tiempo. Dice cuando llegó el día de Pentecostés. Es que hay un tiempo para todas las cosas y bueno, llegó el día de Pentecostés. Tú sabes que personas oran y oran y oran esperando. ¿Cuántas personas orando en la sala de avivamiento por Helber? Orando por diferentes necesidades y llegó el día de Pentecostés. Entonces, primero, en cuanto a que Dios derrama de su Espíritu, es que llegó el día. Dile a tu vecino, llegó el día, llegó el día, llegó el día de Pentecostés. Y Pedro dijo que nosotros estamos en los postreros tiempos y entonces Dios derrama de su Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés. Y entonces, pues esto es lo que todos queremos. ¿Quiénes quieren Pentecostés en su vida? Bueno, dile a tu vecino, llegó hermano, llegó. ¿Sí? Cuando llegó el día de Pentecostés, la misionera Juanita, ella preguntaba a las personas, ella decía, ¿tú quieres recibir la misma experiencia que recibió San Pedro? Ella dijo San Pedro porque estaba hablando de personas así de trasfondo católico. ¿Tú quieres recibir la misma experiencia que tuvo San Pedro en el día de Pentecostés? Entonces las personas decían que sí. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo es? ¿Tú quieres recibir la misma experiencia que recibió San Pedro en el día de Pentecostés? Es importante levantar la voz y hablar a la gente, ¿sí? Ofrecer, ¿sí? Orar por las personas. ¿Tú quieres recibir la misma experiencia que tuvo San Pedro en el día de Pentecostés? ¿Y cómo vamos a decir eso? Porque llegó el día. ¿Sí? Dios derrama de su Espíritu. Segundo, observamos en Hechos capítulo 2 que el mundo no entendió lo que estaba pasando. Cuando Dios derramó de su Espíritu, la gente quedó confusa. No sabían
¿qué es lo que está pasando? Hasta dice que se burlaban, que estos están tomados, borrachos, ¿sí? Oye, cuando uno está full en su alabanza a Dios, la gente va a pensar que estamos borrachos. Si no, no estamos de nada. Y entonces el mundo no entendió. No entendió. Y pues menciono esto porque tú realmente no vas a tener mucho apoyo así de las personas inconversas cuando tú quieres buscar a Dios en tu vida. ¿Sí? Tú de pronto dependes mucho de la gente, pero necesitas mucho que la gente te afirme, que la gente te diga que sí, que tu propia familia esté contigo. Pero a lo mejor no. Es posible que nadie entienda qué es lo que tú quieres en tu vida. Y vemos aquí en el día de Pentecostés que el mundo pues no entendió. Tercero, vemos en Hechos capítulo 2 que cuando Dios derrama de su espíritu es transgeneracional. Dice, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. O sea, tenemos una iglesia transgeneracional. Transgeneracional. Niños, jóvenes y mayores. ¿Quién ama su iglesia? Niños, jóvenes, mayores. Yo creo que cuando Dios derrama de su espíritu, uno se enamora de su iglesia. ¿Sí? Uno se enamora de los mayores, de los jóvenes, de los niños, porque el derramamiento del Espíritu Santo es transgeneracional. El primer comentario que hacen las personas nuevas cuando vienen a la iglesia, la primera observación que dice una persona quien está por primera vez en la reunión, dice, es que, ¿qué es lo que dicen? ¿Cuál es el primer comentario que hacen? Tú preguntas, ¿y cómo te pareció? ¿Y qué es lo primero que dicen? Es que ustedes son como una familia. Como una familia. Y eso es que el derramamiento del Espíritu Santo es transgeneracional. Cuando yo llegué a los pies del Señor siendo militar, invité a un compañero no cristiano y no de las iglesias ni nada de eso, mejor dicho que no. Entonces yo lo invité más bien a una reunión como de Azarot en la casa. Tú sabes que hay gente que no quiere venir a la iglesia, pero sí irá a una casa para lo que llamamos nosotros una reunión de Azarot. Y entonces lo invité y fue el día de Thanksgiving, acción de gracias, que es una gran comilona, algo muy especial. Y había pues mucha gente en esa reunión. Había pues comunidad militar, más que todo militares, y había hombres, mujeres, había unas familias, había jóvenes, había niños, había oficiales y también soldados de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, porque la base militar allá en Okinawa, Japón, tenía de las 4 ramas y la iglesia tenía de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas. Mucha gente presta servicio militar en mi país, pero solamente conoce una sola rama. Por la iglesia yo conocía gente de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas por la iglesia, y había gente pues de
toda clase, todo índole. Había gente de toda raza, o sea, la raza que tú quieres. ¿Cuál raza te gusta? A ver, pues había. Era un grupo ahí, pues, bien mixto, bien diverso. Y todo el mundo, pues, compartiendo ahí, comiendo. Y tiempo ahí de alabar a Dios. Pues, perdí de vista a mi amigo. Y cuando tú invitas a alguien, pues quieres estar como pendiente cómo está esa persona, ¿no? Pero ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, no. Y lo vi ahí como contento, hablando con alguien, comiendo algo. Y entonces, bueno, me despreocupé. Después le pregunté, ¿y cómo te pareció? Me dijo, ay, muy bueno, muy bueno. Entonces le pregunté, ¿y tú qué opinas? Porque el tema es, sí, el tema es espiritual. ¿Y tú qué piensas? Me dijo, ¿sabe qué? Realmente jamás en mi vida he estado en una reunión con gente tan diferente, con personas tan diferentes. Y todo el mundo feliz, pero feliz. Y nadie está fumando nada. Entonces, realmente sí. Nosotros estamos en un derramamiento del Espíritu Santo que es transgeneracional, trans todo lo que tú quieres, testimonios, así de ser como una familia. Bueno, número 4, también vemos en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, que Dios derrama de su Espíritu sobre sus siervos y sus siervas. ¿Dónde están los siervos? Póngase de pie. En su casa, póngase de pie. Póngase de pie, los siervos. Os. Espera, ya viene tu momento. Y las siervas. Bueno, un aplauso para los siervos y las siervas. También en la casa, siervos y siervas. Entonces, date cuenta que tenemos aquí, Dios derrama de su espíritu sobre los hombres, derrama de su espíritu sobre las mujeres. En la iglesia cuadrangular, nosotros bien apreciamos esto, porque la fundadora de la iglesia, la evangelista Amy Semple McPherson, ¿sí? Una mujer grandemente usada por Dios. Y eso porque cuando ella ministraba, realmente en esa época no había mucha apertura, digamos, a una mujer predicando. ¿Sí? Eso es claro, siempre se ha habido en mi país, pero digamos así, no, eso sí, no, muchos ahí, ¿qué es eso? Una mujer predicando. ¿Y eso cómo así? Porque Dios dice que derrama de su espíritu sobre sus siervos y sobre sus siervas. ¿Alguien está en la iglesia cuadrangular? La mitad. Vamos a orar para que todos ahí se identifiquen con la iglesia, si Dios te ha puesto en la cuadrangular. O sea, somos a favor, el Espíritu Santo está a favor del ministerio de la mujer. Hágame el favor sobre mis siervos y sobre mis siervas. Y ahora en mis 40 años en Colombia, me doy cuenta que quienes más se mueven en los dones del Espíritu Santo son las mujeres. Bueno, si tú vas a otro país y estás allá 40 años en la obra del Señor, pues tú sacarás tus propias conclusiones. O sea, no estoy diciendo que en todas partes sea lo mismo, ¿sí? Pero en lo que yo he visto, nadie me ha preguntado, ¿no? Pero bueno, si me fueran a preguntar, pastor, ¿quiénes en este país se mueven en los dones del Espíritu Santo? Obvio, microbio. Las mujeres. Y eso, bueno, Dios dice que Él derrama de su espíritu sobre sus siervos y sus siervas. Y dice, y profetizarán.
Profetizar significa que uno habla de parte de Dios. ¿Te acuerdas que Jesucristo dijo a sus discípulos, cuando los llevan delante de los tribunales y tienen que hablar y están ahí todos asustados, no se preocupen? ¿Por qué? Porque no serán ustedes hablando, será el Espíritu Santo. O sea, uno va a terminar profetizando en este año. Levanta tu voz. Dios te ha puesto en situaciones, en lugares con gente y uno temblando ahí, pero sabe que tiene que hablar y realmente no es uno, es el Espíritu. Y el más aterrado es uno. ¿Yo qué dije? ¿Cómo se me ocurrió decir esto? ¿Sí? Y entonces, pero el Señor confirma su palabra con señales, milagros, sanidades en el nombre de Cristo Jesús. Entonces, date cuenta sobre sus siervos y sus siervas y profetizarán. Bueno, número 5, en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, el apóstol Pedro habla de señales en el cielo. Dice, daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Dios derrama de su espíritu. Y aquí hay cosas, cosas de ciencia ficción. Cosas que uno ve en las películas. Si has visto películas ahí como sobre el fin del mundo y todas esas señales y cosas ahí que suceden y el mundo se destruye o bueno, que algún mancito ahí salva a la humanidad con algún invento así. Pero bueno, wow, ahí uno viendo cosas así tan espectaculares. Y bueno, pues la Biblia está hablando esto. Prodigios arriba en el cielo, señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre. Yo creo que todas estas películas son como para prepararnos. ¿Para prepararnos a qué? Para que uno diga cuando esto ocurra que es del cambio climático. ¿Sí? Ahorita el presidente de los Estados Unidos dijo que los huracanes tan fuertes son del cambio climático. Si la gente se está haciendo de la idea que estas cosas severas en la naturaleza son del cambio climático, o sea, producidos por el hombre. Pero no, Señor, derramamiento del Espíritu Santo, eso va a ser producido por Dios. ¿Sí? El mundo se está preparando como para descartar a Dios, que no quiere pensar en Dios. ¿Sí? Quieren pensar que el planeta Tierra nos está hablando. ¿Sí? Me acuerdo los avisos en el conjunto durante el encierre que niños ahí en su letra, ahí como no podían ir al colegio, pues ahí en la casa hacían unos afiches para poner en las ventanas y que la tierra, eso es lo que enseñan en el colegio, que la tierra nos está hablando, ¿sí? O sea, es la tierra hablándonos. No, Señor, derramamiento del Espíritu Santo, prepárate para los postreros tiempos, prepárate. Que esto va a ser Dios. Dice, daré prodigios, señales, sangre, fuego, vapor de humo. ¿Sí? Esto es Dios detrás de esto. Bueno, número 6, en el libro de los Hechos, capítulo 2, Dios derrama su espíritu y podemos entender que entre más cerca que nos acercamos
a la segunda venida del Señor, va a haber más derramamiento del Espíritu Santo. Dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Otra vez, más cerca que llegamos al fin, va a haber más derramamiento del Espíritu Santo. ¿Por qué? Pues yo creo que primero, es plan de Dios, pero es porque la gente va a estar buscando. Gente va a estar buscando en estos postreros tiempos. Nosotros vimos que un hermano de la iglesia sintió el año pasado, en el puro inicio del año, hacer un devocional por WhatsApp con su familia, solamente con la familia. Un día en la semana, una oración con la familia. Y me contó, tan feliz, me dijo, imagínate, ofrecía a toda la familia, y yo conozco a esa familia, esa es una familia dura. Y él tan feliz dijo que 3 o 4 personas se unen a ese horario por WhatsApp con la familia para, él dijo, ¿yo qué voy a hacer? ¿No? Uno a veces ofrece algo después, y yo, ¿ahora qué hago? Y entonces, no, pues enséñales, tú sabes, tú tienes más palabras, más preparado que un cumis, sí, sabe muchísimo. Entonces, está compartiendo con su familia, orando con su familia, 3 o 4 personas en la familia se conectan y él dichoso. Pero cuando ocurrió lo que tú sabes que ocurrió, 30 personas en la familia, ¿sí? O sea, más cerca, ya vas a ver más interés, más derramamiento del Espíritu Santo. Yo pienso que hoy es un momento maravilloso para vivir. ¿Alguien aquí está como agradecido que vive? Y que es ahora. Y que estamos llegando más cerca al final. ¿Sí? A veces uno se pone a pensar, ay, si yo hubiera vivido en el tiempo de los apóstoles, o si hubiera acompañado a Martín Lutero, o si hubiera sido uno de los misioneros, no sé qué, no sé cuántas épocas, interesante, pero no. Ahora sí es el momento. Y si de verdad estamos como llegando, ¿sí? Llegando a la segunda venida de Jesús, eso se va a intensificar. Dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Bueno, número 7, en el día de Pentecostés, en el libro de los Hechos, capítulo 2, en el derramamiento del Espíritu Santo, vemos que es tiempo de evangelismo. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Y uno dice, pero ¿para qué es todo esto? Es para el evangelismo. Quiero decir que si tú alguna vez has pensado en predicar el evangelio, si tú alguna vez has sentido como el llamado de discipular, de ayudar gente, yo creo que es ahora. ¿Sí? Hasta puedo decir es ahora o nunca. ¿Sí? ¿Sí? Es algo maravilloso saber cuántas personas sienten ese llamado. ¿Sí? Y que Dios les ha hablado. Bueno, ya es tiempo de evangelizar. Y de pronto te puedo preparar en algo. Prepárate que tú comiences a predicar y a compartir con gente
a evangelizar, a discipular, invitar, llamar, no sé qué, de pronto te vas a sorprender que personas que tú no pensabas que estarían interesados van a interesarse. Te va a sorprender. Esto pasó en el día de Pentecostés entre los judíos de todas partes del mundo mediterráneo, ¿sí? Y realmente para estos judíos de todas partes del mundo, los judíos quienes se consideraban como de clase baja, como de estrato bajo, algo que aprendí en Colombia es estratificar a la gente, ¿sí? Sí, aprendí eso acá, ¿sí? No lo conocía y entonces, pero entiendo el concepto, sé de dónde viene, sé, y sé a qué propósito es también. Pero bueno, ok. Y los judíos, los que venían de todas partes del mundo, pues imagínate si uno podía viajar, como hoy en día, si uno puede viajar, pues es porque, tiene así, pues, la manera de hacerlo. Y eran las personas más conocedoras del mundo y más estudiadas en Torah y no sé cuántas. Y bueno, todo eso va a decir que para ellos, la gente que era como así, como, ¿sí? Eran los galileos. Galilea, la provincia del norte, así en Israel. Era de la gente así como, ¿te acuerdas que Felipe, un discípulo, dijo, algo bueno puede salir de Nazaret? Nazaret está en Galilea. O sea, era como la gente, era como el departamento pobretón. Y entonces estos que llegaron para su día de Pentecostés, todo fifí, ¿sí? Todos ahí elegantes y todo. Y dicen, ¿cómo es que estos que son galileos, ¿sí? Están hablando en nuestros idiomas? ¿Sí? Porque ellos no tienen ese nivel. Ellos no tienen ese conocimiento. Ellos no tienen ese trasfondo. Oh, qué sorpresa, que de los 120 quienes dieron el arranque en el día de Pentecostés, ¿de dónde? De Galilea. Entonces digo, prepárate, que uno dice, pues yo no hubiera pensado en esta gente, porque esta gente, yo no sé, sí, como humanamente hablando, ahí y preciso es donde Dios derrama de su espíritu. ¿Alguien está entendiendo mensaje? Si tú vas a predicar, tú vas a evangelizar, tú vas a discipular, entonces pues uno dice, ¿y cómo es que estos que son galileos? Galileos, cierto que son galileos y están hablando en nuestros idiomas las maravillas de Dios. Bueno, en conclusión, 3 evidencias del derramamiento del Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Si no has escrito nada, vienes a la iglesia los domingos. ¿Quién está viniendo los domingos? Pregunta al vecino si vino o no vino. ¿Tú viniste? Sí, ya uno está viniendo. Trae Biblia física y trae para tomar apuntes, ¿sí? Entonces anota esto, que en el día de Pentecostés, derramamiento del Espíritu Santo, hay 3 cosas. ¿Cómo sabemos que el Espíritu Santo se está derramando? Es que tenemos el libro de los Hechos, tenemos Hechos capítulo 2. Entonces son 3 cosas. Hablar en lenguas, predicar el evangelio y formar la iglesia. Y date cuenta, vamos a estar orando en el ayuno este sábado. ¿Quién está en el ayuno los sábados? ¿Quién ha pillado que es muy importante estar en el ayuno del comienzo del mes?
¿Quién ya ha entendido eso? ¿Quién dice, pues antes yo no veía la importancia de eso, porque uno está muy ocupado los sábados, pero ahora entiendo que yo me organizo para estar en el ayuno de City Harvest, porque Dios está derramando de su espíritu. Y entonces vamos a estar este ayuno, especialmente orando por estas tres cosas. ¿Cuáles son? Hablar en lenguas. Tú sabes que el Espíritu Santo se está derramando porque la gente está hablando en lenguas. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo que les daba que hablasen. Entonces, hablar en lenguas y predicar el Evangelio. Porque en el día de Pentecostés, ¿te acuerdas de Pedro el valiente? ¿Te acuerdas de Pedro quien puso la cara por su Señor? ¿Te acuerdas? ¿Sí? No, él no puso la cara. Él negó a Jesús. Negó a Jesús 3 veces. ¿Sí? ¿Quién aquí ha negado al Señor 3 veces? No levanta la mano. O sea, pero en el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo, un hombre que no fue capaz de levantar la voz, ¿sí? ¿Sí? Una señora empleada de oficio le dijo, ¿no eres tú de esa banda? Y él dijo, no, ¿cómo se le ocurre? Yo a ese pisco yo no lo conozco ni nada. Pero se derrama el Espíritu Santo y ahora Pedro va a predicar el Evangelio. Entonces vamos a estar orando por eso. Y tú ves la formación de la iglesia en Jerusalén. Entonces hemos de orar por más iglesias, por mejores iglesias. Esto es señal del derramamiento del Espíritu Santo. Si lo anotaste, ¿cuáles son las 3 cosas? Hablar en lenguas, predicar el Evangelio y formar iglesias. Nos ponemos de pie.